el don de lenguas, según el apóstol Pablo. Le doy gracias a Dios, porque hablo en más lenguas que todos ustedes. Primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 18. Esta carta la escribió el apóstol Pablo a sus hermanos de Corinto. Por su educación, Pablo hablaba por lo menos 4 idiomas: hebreo, griego, latín y siriaco. Pero, por el poder milagroso del Espíritu Santo de Dios, hablaba muchos otros idiomas. Era necesario que Pablo estuviera capacitado para hablar muchos idiomas, ya que tenía que predicar a gente de las naciones. Jesucristo lo nombró apóstol a las naciones. Pablo hizo un resumen de su vida en la carta que escribió a los Gálatas, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Vamos a leer. Además, estaba progresando en el judaísmo más que muchos de mi nación que tenían mi edad, ya que mostraba mucho más celo por las tradiciones de mis padres. Pero cuando a Dios, que causó mi nacimiento y me llamó por medio de su bondad inmerecida, le pareció bien revelar a su Hijo usándome a mí para que les predicara a las naciones las buenas noticias acerca de Él, no fui inmediatamente a consultar a ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Más bien me fui a Arabia y luego volví a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, solo a Santiago, el hermano del Señor. Les aseguro ante Dios que esto que les escribo no es mentira. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero las congregaciones de Judea que estaban en unión con Cristo no me conocían personalmente. Solo oían decir: el hombre que antes nos perseguía, ahora está predicando las buenas noticias de la fe que antes intentaba destruir. De modo que empezaron a darle gloria a Dios debido a mí. Traducción del Nuevo Mundo 2019. Por lo que hemos leído, Pablo, por su educación, hablaba por lo menos 4 idiomas: hebreo, griego, latín y siriaco. Sin embargo, por la acción milagrosa del Espíritu Santo, estaba capacitado milagrosamente para hablar muchos otros idiomas. El don de lenguas para Pablo no era una experiencia momentánea que solo ocurría durante las reuniones entre sus hermanos cristianos. No era un éxtasis religioso momentáneo que duraba solo mientras duraba la reunión de congregación. Debido a su experiencia personal con el don de lenguas, escribió una instructiva carta a sus hermanos de Corinto. Leamos la primera carta a los Corintios, capítulo 14 y versículo 1. Sigan mostrando amor, pero también sigan esforzándose por recibir dones espirituales, sobre todo el don de profetizar, porque el que habla en otra lengua no les habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu dice secretos sagrados. Sin embargo, el que profetiza edifica,
anima y consuela a los hombres con sus palabras. El que habla en otra lengua se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la congregación. Me gustaría que todos ustedes hablaran en lenguas, pero prefiero que profeticen. De hecho, el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, a menos que éste interprete sus palabras para que la congregación sea edificada. Pero hermanos, si en estos momentos yo llegara hablando en lenguas, ¿de qué les serviría si no les hablara con una revelación, con conocimiento, con una profecía o con una enseñanza? Pasa lo mismo con las cosas inanimadas que emiten sonidos, como la flauta o el arpa. A menos que haya una clara diferencia entre las notas, ¿cómo se reconocerá lo que se toca con la flauta o con el arpa? Y si el toque de la trompeta no es claro, ¿quién se preparará para la batalla? Del mismo modo, a menos que con la boca ustedes pronuncien palabras fáciles de entender, ¿cómo sabrá alguien lo que está diciendo? Será como si estuvieran hablando al aire. En el mundo se hablan muchas lenguas, y todas tienen significado, pero si yo no entiendo el sentido de lo que se dice, seré como un extranjero para el que está hablando, y el que está hablando será como un extranjero para mí. Lo mismo pasa con ustedes. Así que, ya que desean tanto los dones del Espíritu, esfuércense por tener en abundancia dones que edifiquen a la congregación. Por lo tanto, el que hable en una lengua, ore que pueda traducir, porque si oro en una lengua, mi don del Espíritu es el que ora, pero mi mente es infructífera. ¿Qué ha de hacerse entonces? Oraré con el don del Espíritu, pero también oraré con la mente. Cantaré alabanzas con el don del Espíritu, pero también cantaré alabanzas con la mente. De otro modo, si ofreces alabanzas con un don del Espíritu, ¿cómo dirá amén a tu expresión de gracias el hombre que ocupa el asiento de la persona común, puesto que no sabe lo que estás diciendo? Es verdad que das gracias de una manera excelente, pero el otro hombre no está siendo edificado. Doy gracias a Dios que hablo en más lenguas que todos ustedes. Sin embargo, en la congregación prefiero hablar 5 palabras con mi mente para también instruir a otros oralmente a 10,000 palabras en una lengua. Hermanos, no se hagan niñitos en facultades de entendimiento, más bien sean pequeñuelos en cuanto a la maldad. Sin embargo, lleguen a estar plenamente desarrollados en facultades de entendimiento. En la ley está escrito: con las lenguas de extranjeros y con los labios de extraños hablaré a este pueblo. Y sin embargo, y aún entonces me harán caso, dice Jehová. Por consiguiente, las lenguas son para una señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Entre tanto que el profetizar es, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por eso, si toda la congregación se junta en un lugar y todos hablan en lenguas, pero entran personas comunes o incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos ustedes están profetizando y entra cualquier incrédulo o persona común, es censurado por todos ellos, es examinado detenidamente por todos. Los secretos de su corazón quedan manifiestos, de modo que él cae sobre su rostro y adora a Dios declarando:
Dios verdaderamente está entre ustedes. Glosolalia. En la medicina es lenguaje ininteligible, con palabras inventadas y una sintaxis alterada, propio de ciertos enfermos mentales. El don de lenguas es la capacidad milagrosa de hablar idiomas. ¿Qué ha de hacerse, pues, hermanos? Cuando ustedes se juntan, uno tiene un salmo, otro tiene una enseñanza, otro tiene una revelación, otro tiene una lengua, otro tiene una interpretación. Efectúese todas las cosas para edificación. Y si alguno habla en una lengua, limítese esto a 2 o 3 a lo más, y por turno, y que alguien traduzca. Pero si no hay traductor, que guarde silencio en la congregación y hable consigo mismo y con Dios. Además, hablen 2 o 3 profetas, y los demás disciernan el significado. Pero si hay una revelación a otro mientras está sentado allí, que el primero calle, porque todos ustedes pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos reciban estímulo. Y los dones del Espíritu de los profetas han de ser controlados por los profetas, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Como en todas las congregaciones de los santos, las mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no se permite que hablen, sino que estén en sujeción, tal como dice la ley. Pues si quieren aprender algo, interroguen a sus propios esposos en casa, porque es vergonzoso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué? ¿Fue de ustedes de quienes salió la palabra de Dios, o fue solamente hasta ustedes a quienes llegó? Si alguno piensa que es profeta o está dotado del Espíritu, que reconozca las cosas que les escribo, porque son mandamiento del Señor. Pero si alguno es ignorante, continúa ignorante. Por consiguiente, hermanos míos, sigan procurando celosamente el profetizar, y sin embargo, no prohíben el hablar en lenguas, pero que todas las cosas se efectúen decentemente y por arreglo. La xenoglosia es un supuesto fenómeno paranormal que corresponde a la habilidad de poder hablar o escribir un lenguaje no familiar para un individuo. Muchos de los supuestos casos de xenoglosia han sido palabras aprendidas en algún momento de la vida del individuo y olvidadas. Otros son simplemente una jerigonza, la Wikipedia. Nosotros, en el siglo XXI, estamos viendo reuniones de este tipo. Son glosolalias. Son simplemente expresiones guturales sin ningún significado. Dones del Espíritu en el siglo XXI. Millones han salido profundamente impresionados después de asistir a una reunión religiosa carismática. Salieron convencidos de que Dios estaba actuando en todas las personas que manifestaron el don de lenguas. No entendieron las lenguas que decían, pero suponen que era Dios quien causaba estas manifestaciones. Las personas parecían entrar en un éxtasis religioso que no les permitía controlarse. Se revolcaban en el piso, gritando, contorsionándose. Parecía que no había nadie que controle la reunión. En contraste opuesto, muchas personas asisten a reuniones religiosas en las que se nota un formalismo religioso riguroso.
Se sigue cuidadosamente el rito religioso, la ceremonia cuidadosamente estudiada. En estas reuniones no hay ninguna manifestación de los dones del Espíritu. Una clase clerical poderosa las ha eliminado totalmente. Si el apóstol Pablo estuviera viviendo hoy, ¿a cuál de estas reuniones asistiría? Después de haber leído lo que Pablo les escribió a los Corintios, podemos deducir que Pablo no asistiría a ninguna de estas reuniones. No se apegan a la voluntad de Dios. Don de lenguas en la fiesta del Pentecostés del año 33 era común, registrado en el libro de Hechos de Apóstoles. Vamos a leer capítulo 2 y versículo 1. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto, oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros: pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestros propios idiomas? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partia, Media y Elam. Otros vinimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia, cercanas al pueblo de Cirene. Muchos han venido de Roma. Otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Traducción del lenguaje actual. En la ilustración vemos los 120 discípulos recibiendo el Espíritu Santo y el apóstol Pedro hablando a las multitudes. Esta capacidad milagrosa de hablar en idiomas que no habían estudiado es probable que permaneció con las personas que la recibieron. No fue un momento que duró mientras duró la reunión en el Pentecostés. No fue un éxtasis pasajero. Las personas que habían venido de lugares muy lejanos se quedaron después de la fiesta para seguir aprendiendo de los apóstoles. Necesitaban seguir aprendiendo acerca de Jesús y sus doctrinas en sus propios idiomas. Esto se puede deducir del relato bíblico. Leamos Hechos capítulo 2 versículo 41. Dice: por lo tanto, los que abrazaron su palabra de buena gana fueron bautizados, y en aquel día unas 3,000 almas fueron añadidas, y continuaron dedicándose a la enseñanza de los apóstoles y a compartir unos con otros, a tomar comidas y a oraciones. En realidad empezó a sobrevenirle temor a toda alma, y muchos portentos presagiosos y señales ocurrían mediante los apóstoles. Todos los que se hacían creyentes estaban juntos, tenían todas las cosas en común,
y se pusieron a vender sus posesiones y propiedades y a distribuir el producto a todos, según la necesidad que cualquiera tuviera. Y día tras día asistían constantemente y de común acuerdo al templo, y tomaban sus comidas en hogares particulares y participaban del alimento con gran regocijo y sinceridad de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Al mismo tiempo, Jehová continuó uniendo diariamente a ellos los que se iban salvando. Es obvio que en el primer siglo, en el Pentecostés del año 33 era común, el don de lenguas era para la instrucción, para la edificación espiritual de los creyentes. Era absolutamente necesario que se instruyera de forma rápida, clara y precisa a los discípulos que volverían a sus lugares de origen. De modo que los cristianos que habían recibido el don de hablar en alguna lengua de forma milagrosa tenían que permanecer con esa capacidad para seguir enseñando a los discípulos, especialmente los apóstoles, que eran los que mejor entendían las doctrinas del Señor Jesucristo. Así, queda demostrado que el don de lenguas no era un momento de éxtasis religioso momentáneo, era una capacidad que permanecía con el individuo para edificación de la congregación de cristianos. Fin del artículo.